al Señor. Qué lindo, hermanos, estar en la presencia de Dios. Alabado sea Jesús. Todo cambia. Todo va cambiando y bendiciendo, aleluya. Bueno, esperemos que Dios bendiga y guarde a todos los hermanos que están viajando, paseando, descansando. También oremos por los jóvenes que están allí en el campamento, alrededor de 40 allí, que han ido con la alegría de poder recibir más y más del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos y amados, todos sabemos que hoy comienza una semana muy especial para la cristiandad, a la cual se le llama la Semana Santa. Y sabemos que nuestro país tiene muchos matices esta semana, ¿no, verdad? Muchas propuestas que se han realmente afianzado en el pensamiento, en el corazón del pueblo. Son pocos los que realmente hablan de una Semana Santa, pero son muchos los que hablan justamente de la Vuelta Ciclista en Uruguay. Ya tenemos una semana de deporte también por allí. Tenemos el turismo, por favor, cada vez más, ¿no? Y no solo turismo aquí, sino también en el exterior. Y por otro lado también tenemos la semana de la cerveza famosa, donde todos se juntan. ¿Usted sabe cómo termina todo eso? La semana del rock, bien, festivales, las criollas, mirando un poco el campo. Y entonces están las criollas, los que les gustan, los payadores, todas esas cosas. Y hay grupos, no sé cómo se les llama, que tienen, representan, hasta construyen chozas y como antes vivían, no sé cómo se les llama eso, que también aportan su grano, ¿no?, de arena para este asunto. Pero también están los que van a acampar. El acampar no puede faltar, ¿no? Y van a pescar, van a cazar, cazan también algunas botellas, cazan de todo, la verdad. A veces tenemos noticias de que cazando se cazaron entre ellos también y se dieron algún tiro, ha pasado, ¿no? En fin, es una semana que tiene estas características. Pero, hay un pero, ¿no? Y el pero es que los que aman a Dios y conocen a Dios tienen en esta semana un recogimiento espiritual especial. Porque en esta semana estamos recordando los últimos días de nuestro Señor aquí en la tierra. Y por cierto, el cumplimiento de su misión extraordinaria, la razón realmente clara y específica por la cual vino a este mundo, que fue la de salvar a la humanidad. Gloria a Dios. Y comúnmente, cuando recordamos a alguien que partió, que ya no está con nosotros, un familiar, un amigo, normalmente a veces recordamos sus últimas palabras. ¿No nos pasa? O dónde estuvo, o lo que estaba haciendo. En fin, nos queda más impregnado en la mente esa etapa final de su vida. A veces nos ocurre. Y también, en cuanto a nuestro Señor Jesús, precioso y maravilloso, qué bueno es que recordemos en especial manera esa última semana. Es más, acá no, pero en casa usted haga un ejercicio, me refiero a un trabajo espiritual, y busque los 4 evangelios, la verdad, a partir de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Cuántos capítulos invierten Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Ustedes verán que es una enorme cantidad de capítulos. ¿Se da cuenta? Y esto nos habla también de que el Espíritu Santo, cuando inspiró a aquellos que nos dejaron justamente los evangelios, es para afirmar y reafirmar esa última semana donde Cristo da su vida en la cruz, pero luego, alabado sea el Señor, resucita con poder. Amén. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y si no hubiera resucitado, tendríamos muy buenos consejos de ese maestro, tendríamos inspiraciones muy lindas de su vida, pero nunca tendríamos el poder para ser libre de las cadenas del pecado, ni ser libre del temor
de la eternidad. Cristo entonces culmina su obra en esta última semana. Y esta semana nos habla también en forma cronológica lo que ocurrió. Hoy, domingo, se recuerda en especial manera, según la cronología de los acontecimientos, que Jesús entra en Jerusalén. En Jerusalén. De mañana, lunes, el Señor hizo algo. Limpió el templo. Al fin de su ministerio, Jesús limpia el templo como lo hizo en el principio. En el Evangelio de Juan nos narra lo que hace en el principio de su ministerio. Limpia el templo, pero ahora el final. El martes tiene controversias cuando va al templo y le quieren tentar. El miércoles fue un día de solaz, de tranquilidad. Fue como un oasis en medio del desierto. Y allí va Betania, aquella aldea que estaba a unos 6 kilómetros, 7 de Jerusalén, donde encuentra en un hogar amor y recepción, es decir, de María, Marta y Lázaro. Allí él está. Y el jueves vuelve, celebra la cena con sus discípulos. ¿Recuerdan? El viernes es llevado a juicio, primero religioso, luego político, ante Pilato, y el viernes crucificado. Pero el domingo, aleluya, se levanta con poder, venciendo al último enemigo, al que ha tenido y tiene todavía a los hombres atemorizados como un niño en medio de la oscuridad, sollozando, temblando y nervioso, pues Él venció la muerte y resucita. Gloria a Dios. Amén. Por eso el próximo domingo será domingo de resurrección. Y en este horario estaremos hablando justamente acerca de ese evento. Un enfoque, uno de los tantos enfoques maravillosos que podemos hacer de ese portento maravilloso. Gloria a Dios. Cristo la primicia. Y nosotros resucitaremos con Él si es que partimos de esta vida. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a leer, vamos a recordar con alegría y gozo esa entrada triunfal. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Evangelio de Lucas, capítulo número 19 y verso 28. Lucas 19, versículo 28. Escuchen con atención lo que nos narra la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Lucas 19, versículo 28. Amén. Y leemos en el nombre del Señor. Aleluya. Y dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Pollino se refiere a un asno, un asno nuevo. Y dice: si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo:
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él, respondiendo, le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Gloria a Dios. Todos sabemos, estamos en el conocimiento que Jesús entró en Jerusalén en ese día sobre un pollino, un burrito, ¿verdad? Gloria a Dios. Fue aclamado por la multitud. El historiador Josefo dejó un antecedente de que en ese día posiblemente habría 3 millones de personas en Jerusalén y alrededor. ¿Se da cuenta, no? Lo que sería esa ciudad, con calles estrechas, una multitud enorme, y fue realmente una aclamación estruendosa, y clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, que significa sálvanos, sálvanos. Y vemos cómo Jesús entra allí, proclamado como el Rey. Y cuando llega a aquel lugar, frente al templo, cerca del templo, donde estaba también construida la Torre Antonina, que era donde estaba la guarnición romana, que eran los que tenían justamente esclavizados a todo el mundo aquel entonces, y a los judíos también. Él podía haber dado una orden, ¿no, verdad? E ir contra esa torre y no quedar nada. Quizás ellos esperaban esto. Quizás esperaban de que Jesús desplegara un poder, ¿no, verdad?, para salvarlos. Decían: sálvanos. Pero ellos querían y pensaban que los salvara de los romanos, y no de lo que realmente Cristo vino a salvar, que era del diablo, del pecado y de la muerte. Y como mucha gente hoy, ha pasado los tiempos, pero es así. Mucha gente que viene buscando a Dios y pide al Señor: sálvanos, pero no tienen conciencia ni toman conciencia de lo más importante. Y también pedirle a Dios que nos ayude y que nos salve. Pero ¿cuántos son los que realmente han entendido y comprendido que nos salve de lo más importante y necesario, que de la garra del diablo y del pecado, que sin Cristo nos domina, y especialmente de la muerte? Pero ellos querían de alguna manera salvarse, ¿la verdad? Salvarse, cuando en realidad estaban más esclavizados que nunca. Por eso los hombres, o sea, la humanidad, tenemos que tomar con pinza muchas veces lo que dicen, lo que hablan y lo que expresan. Y especialmente las multitudes. Porque mucha gente es como Vicente. Si hay algún Vicente, no se ofenda. Hoy no está el hermano Medina de tarde, Vicente. ¿Sabe cómo es Vicente? Es aquel que va donde va la gente. Y donde hay más fuerza de opinión, o donde hay más gritos, allá estoy. Y hoy puedo estar para aquí, pero mañana puedo estar para allá. Y eso lo vemos claramente, justamente, en lo que se vivió con el Señor. Porque todos estos que le aclamaban, que lo proclamaban Rey, y que decía: sálvanos, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, y le ponían palmas en el camino, y mantos y demás. Pocos días después,
parece que se olvidaron. Y entonces, frente a aquel juez dubitativo, Pilato, cuando Pilato dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la multitud gritó: a Barrabás. ¿Qué cosa? Esto nos tiene que ayudar a reflexionar cómo es un poco la naturaleza humana, cómo somos. Porque si hablamos de la naturaleza humana como que son otros, como somos, cambiantes, maleables, llevados a veces por cualquier viento. Por eso San Pablo aconseja y dice de que estemos firmes en la verdad de Dios y que no seamos arrastrados por cualquier viento de enseñanza y doctrina y de cosas extrañas y místicas, sino que estemos firmes en la verdad eterna del Señor. Porque Dios sabe y conoce cómo es la naturaleza humana. Hoy quizás tenemos a alguien que nos valora, nos estima, nos reconoce, se presta como amigo, en fin, compañero. Y de pronto, quizás más adelante, y no lo sabemos, cambia de posición. Parece que todo lo que vivió con usted ya no sirve, o lo borra de un plumazo, y comienza a tener otros conceptos, ¿no? Y a veces ya lo mira como un enemigo. Y quizás usted hizo bien. No pasa eso. Está en la naturaleza humana. Y si pasó con el Jesús, ¿cuánto va a pasar con nosotros? ¿Cuánto más va a pasar con la iglesia? Por eso tenemos que estar firmes y entendiendo estas cosas para que de alguna manera no sea un estorbo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. ¿Cuánta gente ante esta actitud tan humana muchas veces renuncia, a veces hasta su fe, a veces deja hasta la iglesia? Inclusive hay predicadores que han dejado de hacerlo y aún pastores, porque justamente han sido envueltos en esta vorágine, en esta actitud tan humana, y no han podido vencer, no han podido entender, no han podido comprender este asunto, que no es fácil. No es fácil. A veces se mastica y cuesta digerirlo. Pero más allá de todo, lo tenemos que saber y entender. Pero hay uno que siempre permanece igual, que es inmutable, inamovible. Y es Dios, que dice la Biblia que Dios no cambia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y a ese Dios creemos, experimentamos y vivimos con mucha alegría. El Dios que no cambia. Gloria a Dios. Lo que ha dicho lo mantiene. Por eso, si hay alguien comprometido en esta mañana, es Dios con nosotros y con la humanidad. Porque lo que Él dice en su palabra, lo cumple. Está comprometido. Como cuando usted da una palabra y quedó atrapado en esa palabra. Y está comprometido. Aunque hay algunos que se olvidan rápido, pero es así. Pero Dios no olvida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y Jesús entra sobre un burrito. Un burrito. El rey. ¿Usted alguna vez escuchó que un rey entrara sobre un burrito? No. ¿Un conquistador sobre un burrito? No. Pero se cumple la profecía, una de las profecías más extraordinarias. Yo quiero leerlas. Allí en Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Escuche bien. Escuche, no se distraiga. Mire la profecía. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, o sea, los judíos, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno.
Qué maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Y ahí vemos esa escena. Jesús entra sobre un burrito a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Y viene justamente el príncipe de paz. Y sobre un burrito que es figura de humildad y de paz. ¿Se da cuenta? Los conquistadores siempre han usado caballos blancos. En Apocalipsis capítulo 21 dice: cuando Cristo venga, vendrá en un caballo blanco con poder y gloria. Ya no vendrá como cordero, vendrá como león. Ya no vendrá en un burrito, vendrá en un caballo blanco, símbolo de conquista, de poder. Pero Jesús entra sobre un burrito y le dice a los discípulos: vayan a tal lado, hay un burrito, lo desatan. Cuando vengan los dueños, claro, los dueños vio, tiene el coche ahí, viene un selección y dice: ¿dónde vas? No, y el burrito era el coche en aquel tiempo para esa gente. Y le dice: no, dice, díganle, el Señor lo necesita. Qué tremendo, ¿no? Y así lo hicieron y los dueños no dijeron nada. El Señor lo necesita. Y esto me hace pensar, hermanos, de que nosotros somos muy necesitados de Dios. Yo por lo menos me siento necesitado de Dios. Gloria a Dios. Si no fuera que Dios me da el aire, yo no podría respirar. Y usted tampoco. Pero de alguna forma, de una forma muy especial y linda, que nos inspira, que nos anima, que nos alienta, que nos despierta, es esa palabra: el Señor lo necesita. Y el Señor necesita, hermanos, hombres y mujeres que prediquen su palabra, hombres y mujeres que tengan ese espíritu misionero de a veces dejar sus cosas y sus lugares, ir a otros lugares. El Señor necesita personas que visiten más. El Señor necesita, lo necesita. Y a veces decimos: Señor, lo necesita. Y proyectamos esta expresión hacia otros. Qué bueno que podamos entender esta mañana, de parte de Dios, el Señor me necesita. Y el Señor te necesita. Tú eres la boca de Dios en este mundo. Tú eres las manos y los pies de Dios. Dios está en ti y quiere usarte para la gloria de su nombre. Amén. El Señor te necesita. ¿Vieron estas invitaciones? El Señor te necesita para que tú invites y cuentes a otros cuán grandes cosas ha hecho contigo, sin temor ni vergüenza. Hay grupos mundanos que, pobrecitos, están caídos en la más grande depravación, y en cambio no tienen vergüenza de gritar a voz en cuello lo que son y lo que hacen, y aún en forma deplorable y triste invitar a otros para que se unan a ese grupo que en esa carrera alocada a su propia destrucción van en este mundo. Y los creyentes, los hijos de Dios, el Señor te necesita. Dirá: pastor, yo tengo muchos años, tengo reuma, me duele aquí, estoy allá. Te necesita. Yo no tengo nada, te necesita. Dios proveerá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesita tus talentos y tus dones que te ha dado, y que a veces descuidamos o dejamos de lado, olvidamos, o de pronto no lo hacemos o no cumplimos la misión. San Pablo le decía a Tito: cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. De manera que el Señor lo necesita, aunque nosotros necesitamos todo de Él, pero Él nos necesita. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Y que podamos siempre saber que nosotros somos como ese burrito, Jesús arriba. Gloria a Dios. Yo siempre en este día a veces cuento esta anécdota. ¿Quiere que la cuente? Bueno, resulta que el burrito hizo todo ese gran paseo, ¿no, verdad?, por toda la ciudad, y le ponían palmas, iba caminando, y mantos, y vitoreaba el pueblo. Y luego el burrito lo llevaron al pesebre. Y
estaba la vaca, estaba un caballo, había unos conejos, vio los animalitos que están allí, cuidados, que yo qué sé. Y entonces la vaca dice, pero qué cosa, dice, qué barullo que hubo hoy en Jerusalén, temblaban las paredes acá, el pesebre se movía todo. Dice, ¿vieron? Y el caballo dice, sí, dice, yo no sé qué pasó, dice, me hubiera gustado estar. Y el burrito dice, pero yo estuve. Estuviste, sí. ¿Tuviste tú un burrito tan pequeño que recién empieza? Sí, invitado especial. Así es, entré en Jerusalén, empecé a recorrer, todo el mundo me aclamaba. Hasta mantos ponían en mi camino, dice. Esto nos habla mucho, hermanos, de aquellos que a veces se toman la gloria de Dios para ellos. Y el Señor nos necesita. Pero para que el Señor siga obrando a través nuestro, y la gloria siempre es para Él. Gloria a Dios. Siempre es para Él. ¿Amén? Pero no ha pasado. No ha pasado. A veces hay unas reuniones por ahí que va a venir un predicador, ¿no? Más que predique, que haga lo que quiera. Y entonces empiezan, porque ahora va a venir el gran predicador, el gran siervo de Dios, un gran siervo. Y el siervo, mire qué ha pasado, ¿no? Dios se queda escondido un poco y dice, dale más. Y entonces la gente empieza a ya viene. Escuché por una vez, vi en la televisión, un video, que decían, bueno, pero ya viene por tal calle, en el auto, y viene, ahora está llegando, ahora está entrando, ¿no? Y no sé qué pasó, como media hora o más, ¿vio? Y ya va a venir, ya el gran siervo, ya apareció el predicador, todas esas cosas son tan humanas, tan pobres de espíritu, y tan tristes, ¿no es verdad? Porque, hermanos, tenemos que reconocer a los hombres y mujeres de Dios, claro que sí, y orar por ellos. Pero, hermanos, tenemos que entender algo, que no hay grandes siervos, lo que hay son siervos de un gran Dios. De un gran Dios. Y cuando eso ocurre, y ojalá que no ocurra nada, cuando eso ocurre, la mano de Dios se corre. Porque si hay algo que Dios no tranza con nadie, es que le roben la gloria. Tenemos que honrar a los hombres, pero glorificar a Dios. Y todo hombre y mujer que quiera robarle la gloria a Dios, interponerse entre su pueblo y la gloria de Dios, tarde o temprano, porque los tiempos son de Dios, ¿no? Pero tarde o temprano no será grato a los ojos de Dios y el Señor nos va a quitar. Y en la mayoría de las veces es quitado en forma muy vergonzosa, triste y dolorosa. La gloria siempre sea a Dios. Aleluya. En tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tus dones, siempre la gloria a Él, alabado sea Dios. Aleluya. Y cuando Dios sea glorificado, tú da un paso al costado para que no haya impedimentos, porque sin Él nada podemos hacer, dice la Biblia, y es una realidad. ¿Saben? En una oportunidad había un hombre muy entendido en caballos y burros, esas cosas, porque hay gente que entiende mucho de estas cosas. Y cuando escuchó este relato, comentó y dijo, qué manos realmente poderosas tendría, la verdad, tan maravillosas para haber tenido, dice. Entonces despertó la curiosidad de alguno, y cuando terminó vio que a veces dice, ¿por qué dijiste eso? Dice, porque, dice, yo sé que para controlar un animalito que nunca prácticamente anduvo en medio de una multitud con tanto ruido ensordecedor, debe de haber tenido un dominio muy grande, un dominio muy grande, un poder muy grande. Aleluya. Y claro que sí, gloria a Dios, el Maestro, el Señor, tenía un gran poder en sus manos hasta el día de hoy. Tenía dominio de la situación. Si hay algo que caracteriza a Jesús, el que tiene el dominio. Gloria a Dios. Así es. No son los hombres ni Satanás, es Dios a través de Jesús que tiene el dominio
de todas las cosas visibles e invisibles. Gloria a Dios. Aleluya. Y pidamos y permitamos que Dios domine nuestra vida. Hermanos, que la mano preciosa del Señor esté sobre nosotros. Aleluya. Esa mano traspasada por los clavos, pero que esté sobre cada uno de nosotros. Porque, hermanos queridos, Él tiene el dominio de todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Amén. Gloria a Jesús. Dejemos que Él tenga dominio sobre la iglesia. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo sabe cómo y de qué manera obrar. Gloria a Jesús. Y allí entra Jesús, ¿no verdad? Entra recibido como alguien que triunfa, ¿no verdad? Como un triunfador. ¿O no es así? Ahora, entendemos que para victoriar un triunfo primero tenemos que librar una batalla o una guerra. Porque es bastante descabellado el que va a una batalla ya festejar el triunfo. Hay un dicho que dice que antes de tener la piel del oso hay que cazarlo. Pero en esta oportunidad vemos cómo Él es recibido como un triunfador, como rey, como un conquistador. Alabado sea Jesús. Y hermanos, el Señor es el más grande conquistador. Bendito Jesús. Amén. Han pasado 21 siglos, hermanos, 21 siglos. Y del que se habla continuamente en toda la faz de la tierra, al que se adora en diferentes formas según la idiosincrasia de los pueblos, pero que se le adora y se le victoria y se le reconoce como el Rey y el Señor, es Jesús. Es Jesús. Todos los otros han sido como estrellas fugaces. Todos los hombres que de alguna manera han conquistado algo pasaron y se fueron. Pero Jesús conquistó al mundo, a la humanidad. Los conquistadores siempre vienen con armas, en estos tiempos con misiles, con enormes cañones que tiran, vomitan fuego por todos lados. Pero Jesús conquistó al mundo con 2 armas, 2, solo 2, su espíritu y su amor. Gloria a Dios. Su espíritu y su amor. Y Él sigue conquistando jóvenes, adultos, mayores, niños. Y conquista lo más importante del hombre, que es su corazón, su vida. Porque del corazón mana la vida. Y bienaventurado y feliz aquel que es conquistado por Jesús. Aleluya. No habrá nada ni nadie que lo pueda separar de Él. Porque va a ser atado a Él, no con cadenas, no con cuerdas, sino con el sublime amor de Jesús. No habrá nada ni nadie que lo pueda desarraigar de ese Cristo maravilloso y santo. Aleluya. Qué bueno, hermanos, esto, ¿no verdad? Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Así es. Los judíos querían ser librados de Roma, salvados de Roma. No habían entendido, ni aun sus discípulos no entendieron. Quizá Judas, ¿recuerdan a Judas? Aquel gran traidor. Es el abanderado de los traidores, porque no es el único. Siempre ha habido, y hay y habrá. El espíritu de Judas siempre está en el mundo, camina sobre esta tierra. Y quizás Judas, que iba en el grupo también, habrá dicho: querido, ahora sí, quizás se cumpla mi sueño. Él era el tercero del grupo. Y ahora Jesús conquista, su poder se despliega. Los romanos, cuando vengan los ejércitos, ya empezó: vamos a tener un reino inmenso y yo voy a seguir siendo el tesorero. ¿Cuánta riqueza voy a tener? Porque amaba el dinero. Y amaba el dinero porque la Biblia dice que era ladrón. Y el que es ladrón ama el dinero. ¿Entiende? El ladrón ama el dinero. Y mire que el ladrón no es solo aquel que anda con un arma. No.
A veces hay empresas que aman el dinero y le roban a los obreros. A veces pasa, es así, ocurre. Y hay obreros que roban a los patrones, que son ladrones, ¿verdad? Hay muchas formas de ver estas cosas. Pero lo cierto es que Judas pensaría eso, ¿no? Qué bueno. Pero qué decepción cuando Jesús llega a ese punto mirando el templo, mirando Jerusalén, y comienza a llorar. Todos esperaban que dijera: adelante, vamos a la Torre Antonina. Pero en cambio, derrama lágrimas y vuelve atrás. Y dice unas palabras, ¿verdad? Oh, si conocieras el tiempo de tu visitación. Porque vendrá un tiempo cuando te rodearán y te destruirán. Porque el Señor, que era Dios y omnisciente, estaba mirando el futuro y sabía que esa ciudad de la paz, esa ciudad iba a ser destruida. Y ocurrió. Por eso es que cuando aún lleva la cruz y algunas mujeres se acercan y yo les dice: llorad por usted y nuestras hijas de Jerusalén, por lo que va a venir. Y ocurrió. La palabra profética más segura la tenemos aquí, hermanos. Gloria a Dios. Y lo que está pasando hoy en el mundo está profetizado, escrito está. Por eso nosotros, que como decía hoy, andamos en la luz, no nos extraña lo que está ocurriendo. Nos impacta, pero no nos toma tan de sorpresa, porque escrito está. Ahora, el cristiano que no lee la Biblia ni escudriña en ella, entonces va a decir: ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Dios mío, ¿por qué permites esto, aquello y el otro? No es que Dios permita, no, es que se está cumpliendo la palabra eterna de Dios. Alabado sea Jesús. Y eso a mí me aumenta la fe, me hace abrazar más a mi Dios, aleluya, me da más fuerzas para seguir adelante, porque se está cumpliendo la palabra eterna de Dios. Jesús viene, está a las puertas, gloria a Dios, a buscar a su iglesia. Y hermanos, el Señor llora allí. Usted se imagina esto, ¿no? Hay cosas que a veces esperamos y no ocurren. Y eso nos pasa mucho con nuestra experiencia con Dios. A veces esperamos una cosa, nuestro pensamiento, a veces hasta nuestra ilusión, pero ocurren otras cosas y que a veces no llegamos a comprender en el momento, pero que luego, si perseveramos en la fe, veremos que lo que ocurrió era nada más ni nada menos que esa voluntad preciosa de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. No te desanimes, hermanos, cuando de pronto lo que tú tenías en mente no es. Dios tiene siempre algo mejor. Gloria a Dios. Cristo vino justamente a conquistar y a liberar a los hombres. Y vino a liberarnos, salvarnos del pecado, de nuestras miserias, del diablo, que es el enemigo de Dios y también del hombre. Y el propósito de él es robar, matar y destruir. Pero en Cristo somos libres de Satanás. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Gloria a Dios. Y también nos salva de la muerte. Porque el que está en Cristo no morirá jamás. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto nos fuerte aplauso a Cristo? ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios! Vive para siempre, vivirá, vivirá. Gloria a Dios, alabado sea Jesús, vivirá. Bendito el Señor. Qué bueno es esto, hermanos. Qué maravilloso es tener un conquistador así. Y Jesús lloró, pero no por debilidad, sino porque él vio todos aquellos acontecimientos, ¿no es verdad?
el Señor era sensible al dolor y al sufrimiento humano. Quizás hoy el Señor mira a la iglesia, su iglesia, comprada a precio de sangre, y la mira a través de la tierra, de todo el globo, y ve tanta cosa, tantos hechos, acontecimientos que no son de su agrado. Que tú y yo seamos un motivo de alegrar el corazón de Dios. ¿Comprenden, mis hermanos? Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, hubo muchos conquistadores, pero todos ellos fueron, como decía en una oportunidad, ahora como una estrella fugaz. Y yo quisiera leer algo en esta mañana, si usted me permite. Algo muy lindo. Algo que nos habla muy de cerca de la grandeza de Cristo y lo poco que somos los hombres. De las armas que toman los hombres y de las armas que toma el Señor. Uno de los más grandes conquistadores que la historia registra fue un griego. Se llamaba Alejandro. Desde la joven edad, una ambición de poder inundó su vida y se lanzó un gran ejército de los griegos a conquistar. Y fue conquistando las tierras de aquel entonces y conquistó enormes extensiones, pueblos, los dominó, los subyugó a través de la espada. Dice de que cuando Alejandro miró y que aparentemente en el conocimiento de ese tiempo no había más nada para conquistar, dice que lloró. Fíjese usted. Y murió joven, murió a los 33 años. Se han hecho películas. También era un hombre con una vida muy depravada y también tenía esa inclinación de conquista. Era un gran asesino con todos sus ejércitos, la verdad. Y alguien le escribió algo muy lindo y le voy a leer. Escuchen bien. Escuchen bien. Los historiadores le han comparado con Alejandro el Grande a Jesús, quien fue el hijo de un rey y quien nació en un palacio. Jesús era el Hijo de Dios, pero nació en un pesebre. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. Alejandro vivió y murió para sí. Jesús, el otro, murió por ti y por mí. El griego murió en un trono, el judío en una cruz. La vida de uno pareció victoria, mas una pérdida la de Jesús. El griego ejércitos grandes dirigió, el otro, Jesús, sin embargo, solo caminó. El griego la sangre del mundo derramó, pero el otro su propia sangre dio. El griego, el mundo en su vida ganó y al morir todo lo perdió y lo dejó. Jesús, en cambio, su vida entregó y así la fe de la humanidad ganó. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. El griego murió en Babilonia, el otro en el Calvario. Uno lo ganó todo para sí, el otro, Jesús, a sí mismo se dio. El griego conquistó los tronos, Jesús conquistó las tumbas. El griego se hizo Dios, pero Jesús, el Dios eterno y maravilloso, se humilló y se hizo hombre. El griego vivió para matar, el otro para bendecir. Cuando el griego murió, su trono de espada sucumbió, mas al morir Jesús, Él vive siempre como el Señor de luz. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. El griego hizo esclavos, el judío libertó. El griego un trono de sangre levantó. El otro sobre el amor su reino edificó. El griego nació en la tierra, el otro vino del cielo.
Alejandro ganó este mundo, pero perdió la gloria. Jesús lo dejó todo, pero ahora todo es de él. El griego murió para siempre, el judío por siempre vive. Por eso el que gana todo lo pierde, mas el que da todo lo gana. Alejandro conquistó los tronos, Jesús conquistó las tumbas. ¿Cuál de las dos es la conquista mayor? Por eso, un sabio en la tierra ha dicho y proclamado: venciste, Galileo. Él ha conquistado y conquistará, porque solamente el Hijo de Dios puede verdaderamente satisfacer la necesidad de los hombres de aquel tiempo y de este siglo XXI. Por eso, los Alejandros han pasado y seguirán pasando. No son nada en el tiempo, pero Jesús, el verdadero conquistador, permanecerá para siempre. Porque Él no solo entró triunfalmente allá en Jerusalén, Él hoy también entra por la fe triunfalmente en el corazón de los hombres. Y cuando eso ocurre el gran milagro, donde decimos: Jesucristo es el Señor.